Listo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra última jornada de lo que ha sido las charlas transversales que hemos tenido con la comunidad de docentes de nuestra institución, ITMA. Bueno, recordarles que este ha sido un espacio en el que hemos compartido saberes, experiencias con toda la comunidad educativa y con quienes nos han seguido a través de nuestras plataformas de Instagram. Este espacio se enmarca en nuestro programa ITMA Skills, que hoy se encuentra en su versión 2022, y esta ha sido una semana que ha estado cargada de actividades muy entretenidas. Hemos tenido las exposiciones de los docentes, charlas con la industria, hemos tenido casos de éxitos de nuestros titulados y tituladas, las presentaciones de los proyectos prueba de nuestros estudiantes, las competencias internas, y ya mañana vamos a cerrar con nuestra ceremonia de premiación, la Feria de Emprendimiento y la de Sustentabilidad, las cuales también van a ser transmitidas en vivo, así que desde ya las invitamos a que puedan sintonizar nuestras plataformas. El día de hoy nos acompaña la docente de nuestra carrera técnico en agricultura ecológica, Catherine Leiva. Ella es ingeniera agrónomo de la Universidad Iberoamericana, diplomado en agroecología y en gestión de calidad y procesos agroindustriales, y además ella se desempeña como docente y tiene hoy día su emprendimiento que vamos a aprovechar el espacio para poder mostrarlo. Su empresa se llama Sustant Plant, asesorías en medio ambiente, venta de insumos agrícolas y también construcción de huertos, así que ya saben, pueden contactar directamente a nuestra profesora Catherine Leiva. El día de hoy, nuestra docente nos va a hablar de los microorganismos del suelo. Así que, profesora, le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Todo Bien. bien aquí. Ay, qué rico. Profe, Así que es proyecte nomás. proyecto. Proyecte Ya, nomás mientras porque se ya proyecta, comenzó. para que todos sustenta plan, así, para que vean bien las redes sociales. Eso. Vamos a compartir. Ahí sí. ¿Se ve? Sí, ahora hay que compartir con pantalla completa y ya comenzamos. Ok. Ya. Listo. Hay cualquier cosa, si se cae la internet ahí. Pero espero que no. Ya, bueno, como Paola les había comentado, mi nombre es Catherine Leiva Huerta y de profesión soy ingeniera agrónoma y ahí está mi diplomado, mis estudios, que hace poquito saqué mi diplomado en agroecología y estoy muy contenta. Eh, lo que voy a explicar el día de hoy es en los microorganismos del suelo, pero antes de meternos todo lo que es como con microorganismos, vamos a ver un poquito de todo un poco para que quede como bien completo para todos y todas las personas que nos están viendo. El suelo es un recurso natural, ¿ya? Que se está formando a través de miles y miles de años, conjuntamente con procesos geomórficos, y es decir, la evolución natural de la litosfera. ¿Y qué es esto? Es la primera capa de donde estamos nosotros, donde nosotros pisamos, donde nosotros realizamos nuestras construcciones, donde están todo lo que son nuestros cultivos, donde observamos naturaleza y todas esas cosas. Y este suelo hermoso está compuesto por estos componentes que son minerales, agua, aire y materia orgánica. Y si ustedes se dan cuenta, solamente un 5% es materia orgánica. Entonces, ¿dónde están nuestros microorganismos y animales que están en el suelo? Entonces, si uno se da cuenta, igual es muy bajo, porque igual contiene muchos otros componentes, que los vamos a ver acá. Y en su composición, están constituidos por estos principales componentes que son los minerales, ¿ya? De diferentes tamaños, materia orgánica, donde nos vamos a precisar ahora, agua y
la porosidad, obviamente, de que está el aire, que rellena estos poros. En la materia orgánica es donde procede todos los restos de plantas y animales muertos y también todo lo que aquí están también nuestros microorganismos, pero a la vez ellos nos ayudan a todo lo que son la descomposición de ellos. Los más importantes dentro de nuestros microorganismos son como lo que vamos a conversar el día de hoy un poquito más, como bacterias y hongos. Y son aquellas que nos ayudan a la descomposición saprófita, de la descomposición de lo que son materia orgánica. Entonces, las propiedades del suelo, el suelo es un recurso natural esencial de la Tierra y es un sistema viviente que respira y mantiene casi toda la vida terrestre. Entonces, ahí es donde se realizan todas las funciones del suelo que tiene el ecosistema y varían de un lugar a otro por diversos factores. Entonces, eso quiere decir que es muy distinto que si nosotros, por ejemplo, nos vamos al norte o nos vamos al sur, ¿ya? Porque obviamente en el norte tenemos un distinto tipo de clima, un distintos tipos de animales y entonces es diferente el suelo que tenemos allá. En cambio, si nos vamos hacia el sur, con esta temperatura, con la humedad y con todas las lluvias que tenemos, también es muy distinto. Entonces, por eso que depende a dónde nos vamos y qué microorganismos también existen en ese tipo de suelo. Y sus propiedades, aquí hay propiedades tanto físicas como biológicas y también químicas, ¿ya? Y el sustento vital, los suelos se forman en la superficie de la corteza terrestre, donde viven las plantas y gran diversidad de seres vivos, cuyas características y propiedades se desarrollan por la acción de agentes climáticos, como le había dicho, tanto bióticos como actúan sobre las materias geológicas y acondicionados por el relieve, el drenaje y un periodo de tiempo. Eso los voy a mostrar acá en los factores. Estos 5 factores que observamos acá son los que han llevado el suelo hasta lo que nosotros lo conocemos, ¿ya? El clima, obviamente, dependiendo de, supuestamente somos un clima mediterráneo, pero ustedes saben que con todo esto ya no es cambio climático, es una crisis climática, porque ya con esto que tengamos 32 grados, 31 grados con unos volúmenes de calor muy altos, una lluvia en la semana pasada, entonces ha pasado que todo este tipo de acontecimientos es una crisis, ¿ya? Que ya hay que cuidar y por eso que ya estamos acá gracias al instituto como para enseñar. El material original, que es aquel donde están nuestras capas del suelo y todo lo que contiene, por ejemplo, minerales y que ya está. El tiempo, como yo les decía en un principio, desde muchos, muchos años y todo esto, acciones con el clima y el material original, que es donde nos vamos moviendo. Topografía, que también es muy distinto donde estamos, por ejemplo, en un valle o en una cordillera, entonces, o cerca de la costa, porque también hay distintos tipos de altura, profundidades, hay algunos tipos de otros tipos como por ejemplo cárcavas y cosas que pueden haber pasado por distintos factores. Entonces, y aquí están uno de nuestros como más importantes de lo que nos ha pasado. Uno es la acción del ser humano, que determina la formación del suelo en diferentes lugares. Y eso es lo que nos da así como el clic y nos dice, obviamente es donde nosotros como seres humanos hemos apoyado y hemos hecho mucho, hemos influido en todos estos tipos de factores. Entonces, si nosotros nos vemos inversos en esto, donde nosotros más podemos trabajar y donde más podemos
incorporar, porque ya el tiempo no podemos retroceder, el clima no lo podemos cambiar, y el material original ya está, la topografía no se puede modificar, en donde nosotros podemos incorporar microorganismos, donde darle microorganismos, volver a los microorganismos del suelo. ¿Para qué? Para poder cultivar, para poder para poder soportar un poco de estos calores impresionantes, porque también el suelo tiene sus funciones. El suelo tiene sus funciones de filtración, de contención de temperatura o aislamiento. Por eso es que también nuestros seres, nuestros antepasados utilizaban este tipo de estructuras para mitigar un poco el frío y el calor extremo. Por ejemplo, el adobe en nuestras casas antiguas. Y eso es del suelo, parte del suelo. Entonces, todas estas cosas que nos entrega, lo hemos perdido, y bastante. Entonces, donde nosotros podemos incorporar y ayudar es bajo los microorganismos. ¿Y dónde están los microorganismos? En esta materia orgánica, donde la materia orgánica no es donde solamente están solamente los animales que vemos, observamos, que son como grandes, que son los que podemos ver como insectos, caracoles, babosas, lombrices, ¿ya? Coleómbolos, ¿qué más? Muchos otros que son grandes, que se pueden observar, pero hay algunos que no se pueden observar, y que son aquellos como bacterias y hongos, que son uno de los más importantes que tenemos en la biodiversidad de nuestro suelo. Y siempre, si ustedes entienden, ese color oscuro es una acción física. ¿Por qué? Porque es la descomposición de materia orgánica. También por los cambios de energía, cambios de negativo, positivo, todo lo que son la descomposición de la materia orgánica. También hay nutrientes, como lo que vemos en la imagen: nitrógeno, fósforo, potasio, que son los componentes y los nutrientes que necesita la planta para crecer y hacer todos los procesos de fotosíntesis que necesitamos también nosotros para sobrevivir. La fotosíntesis en sí es el desecho de la fotosíntesis, es el oxígeno, que es el desecho y es el que nosotros respiramos, que necesitamos. Y ellas son tan nobles, agarran el dióxido de carbono porque lo necesitan para generar todos estos procesos. Pero también necesita todos los nutrientes que están en el suelo. Y si nosotros no se los damos, obviamente la planta no crece. La planta no crece nada, en realidad, y el suelo está seco, muerto. Y necesitamos que esto viva. Entonces, si nosotros vamos como a ese como pensamiento, como más pensamiento crítico, es donde nosotros decimos, chuta, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo revertimos? Mucha gente nos pregunta, ¿qué tengo que hacer? Como que mucha gente dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Y nosotros sí sabemos, pero esto no es llegar y hacerlo tan rápido, porque también podemos influir en la composición y los microorganismos que están ahí. Por ejemplo, yo no puedo inocular, que sin colocar más, por ejemplo, va a ser inocular microorganismos de montaña, que quiere decir eso, reproducir microorganismos de montaña, de acá de la zona centro, y después llevar ese mismo producto, ese inóculo, al norte de nuestro país con esos microorganismos. ¿Por qué? Porque son distintos. Acá tenemos otro tipo de clima, otro tipo no es que tengamos otro tipo de clima, sino tenemos otro tipo de humedad, otro tipo de microorganismos, otro tipo de biodiversidad, otro tipo de árboles. Entonces, si vamos al norte, es obviamente muy distinto. Entonces, capaz que se mueran porque pobres microorganismos no están adecuados a ese calor, a esa intensidad, a esos
a esos tipos por ejemplo, de bosques que debe haber, o casi muy poco. Entonces, porque tiene todo una lógica, todo tiene su forma, su función. Entonces, por eso que nosotros en esta red que tenemos acá, donde la materia orgánica del suelo es un conjunto, ¿ya? Es un conjunto, no es que está sola. Existen microorganismos vivos. Voy a colocar el puntero. Existen microorganismos vivos vegetales, obviamente que están vivos, están arriba, lo que nosotros vemos, están en la superficie, influye directamente sus propiedades. La materia orgánica fresca, restos de animales vegetales que se incorporan, y aquí está el compost, estiércol, los abonos verdes y todo lo que esperamos que nuestros estudiantes entiendan y comprendan todo lo que es la dinámica de esto. Aquí están las materia orgánica transformada, que son sustancias húmicas y sustancias no húmicas. Y aquí están, por ejemplo, tipos de la descomposición de almidón, celulosa, microorganismos del suelo, grasas, resinas, y también las sustancias que son húmicas, ¿ya? Que es la materia orgánica degradada, ¿ya? Por la fauna microbiana del suelo, como por ejemplo las lombrices. Y la materia orgánica muerta es lo que constituye más el 95%, incluso un poquito más o menos, dependiendo de dónde estemos, es lo que nos ayuda a la fertilidad, la química, la física del suelo, lo que necesita nuestra planta para seguir y vivir. Y es un alto contenido. Pero si no existe, por ejemplo, un material vegetal o una cubierta vegetal, no podría existir hoy una baja de materia orgánica. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir analizando. Y los microorganismos son los grandes desconocidos de nuestro suelo. Y claramente, porque no los vemos, ¿ya? Son millones de microorganismos que podemos encontrar en una pequeña muestra de suelo. Y aunque los microorganismos más abundantes son las bacterias, hongos, virus, asociados generalmente a enfermedades de los cultivos, pero muchos de ellos existe una unión importante entre lo que es la planta y el suelo y todo lo que son los organismos y factores bióticos, abióticos que existen en este sistema tan inmenso y natural que es, en donde con certeza son algunas bacterias y hongos, virus beneficiosos que son benéficos más que patógenos. Que cuando dicen, enfermedad de la planta, obviamente me veo a que es algo malo, pero en realidad hay muchos, sí, existen, que algunos que no es que sean, si los controlamos y podemos entender su función, podemos vivir y estar ahí con ellos, pero en realidad muchos de ellos son descomponedores de esta materia orgánica y tratamos de eliminarla, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una red, ¿ya? Es una red alimentaria, pero en todo un ciclo. Por ejemplo, las aves se comen a los insectos, o también se pueden comer a los lombrices, pero además las lombrices, cuando descomponen la materia orgánica muerta, la descomposición de que nos ayudan ellos, se queda en el suelo, nos ayuda en la nutrición de las plantas y también hacen una conexión. Los hongos, hay algunos hongos que también hacen conexión con la planta y nos ayudan como ayudar a la planta para obtener más nutrientes si la planta está muy, muy lejana o está muy escasa. Se los ayuda a descomponer. Entonces uno dice, qué fantástico. Pero claramente todas estas cosas no lo vemos, porque están abajo. No lo podemos ver, no lo podemos entender, y muchas veces son como desconocidas.
Entonces tratamos de que toda esta red se mantenga. Y es por eso que nosotros necesitamos que todo esto se mantenga y entiendan. Mientras más microorganismos en el suelo, mientras más tengamos el suelo vivo, mejor van a estar nuestras plantas, mejor vamos a tener plantas sanas, ¿ya? Vamos a tener que, por ejemplo, las plantas sí van a tener uno que otro insecto, pero no es una cosa que sea que la va a liquidar. Cuando de repente dice, oh, tengo un insecto, sí, pero si la planta está fuerte, el insecto va a llegar, va a estar ahí, pero se va a ir porque va a decir, no la necesito, está muy fuerte esta planta. O capaz que ni siquiera le haga daño. La red alimentaria del suelo es tan importante porque lo que me ayuda a, como les decía, a integrar y a descomponer todos estos macronutrientes que están dentro del suelo para que la planta lo pueda absorber. La planta, nosotros sabemos, no tiene dientes. No puede así como, comer. No puede. O sea, ¿cómo los toma estos nutrientes? Por los pelos radicales, que son estos pelitos tan pequeños de las raíces. ¿Ya? Y obviamente esos pelitos tampoco tienen dientes. ¿Y cómo se los absorbe? Por el agua. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos al principio los componentes del suelo? Agua, porosidad, que es aire, minerales, todo eso necesitamos incorporarlo, porque es algo que está dentro de nuestro suelo. Entonces, lo único que podemos nosotros ayudarla es incorporar materia orgánica, ayudar a estos microorganismos para seguir en un suelo vivo. Porque si no están, lamentablemente no vamos a poder tener un suelo vivo. Entonces, cuando vemos una lombriz en nuestras macetas o en nuestros jardines, como que la gente dice, hay que sacarla porque es mala. En realidad no. La lombriz no está haciendo esa función. No está atacando a la planta, esa lombriz. Lo que está ayudando a esa lombriz es a descomponer los macronutrientes que tiene ahí, descomponer, por ejemplo, una hoja que pueda tener más otros tipos de nutrientes para que lo pueda absorber la planta después en un tiempo. O sea, y toda esa relación de conexión de la naturaleza es lo que nosotros tenemos que mantener y no hacer así como algo que sea como malo, agarrar la lombriz y sacarla, ¿no? Dejarla ahí. Son como cosas tan simples que nosotros sí obviamente nos asustamos. Cuando la función en el suelo, ¿cuál es la función en el suelo de estos microorganismos? Son muchas, pero yo creo que puse las que como engloban todas unas con otras. Ellos crecen, comen y se mueven a través del suelo. O sea, como que crecen, comen, viven, nacen y mueren en el suelo. Entonces, mueven todo esto. Entonces, también ayudan por ejemplo, una lombriz ayuda a la aireación porque genera túneles, ayuda cuando se comen los elementos y cuando digiere después, todo lo que es el humus, se absorbe muy bien con el agua. Cuando nosotros regamos, lo absorbe la planta y ahí todo para arriba. O sea, esos son análisis. Hacen posible respirar aire limpio para el secuestro del carbono. También nos ayuda lo que es absorber el carbono y alimentar también a la planta y microorganismos que están adentro. Proporciona macro y micro oligoelementos para las plantas, para mantenerlas sanas. Y descompone la materia orgánica como los estiércol y residuos de cultivo, los convierten en nutrientes disponibles para la planta. Porque como les decía, las plantas no tienen dientes. No pueden así como, comer. Necesitan estar disponibles para ellas. Y una de las formas son estos amados microorganismos. Y estos grandes descomponedores, uno de los más importantes, son las bacterias, los hongos. ¿Ya?
obviamente no voy a hablar de las lombrices y eso porque sería otra clase, otra charla que podríamos hacerla después. Pero en sí, lo descomponer es más enfocar en esto, que son las bacterias y los hongos. Los organismos que descomponen la materia orgánica, como la estiércol planta, y que conviven y componen estos componentes básicos que nos ayudan a mantenerla y estar disponible para nuestra planta. Una de ellas son las bacterias y los hongos. Aquí en esta imagen, esta es una imagen microscópica de una muestra de suelo, y aquí observamos, esto se fue sacado de una raíz, cerca de una raíz, y aquí notamos que fija nitrógeno atmosférico. O sea, yo digo, oh, fija nitrógeno atmosférico. Muchas otras relaciones de bacterias, pero una de las más importantes de las funciones de una bacteria es que fija nitrógeno atmosférico. Y yo digo, oh, ¿qué función más importante? Porque si nosotros analizamos qué es lo que más necesita una planta dentro de macro o micronutrientes, cuando nosotros somos como más técnicos, decimos. Uno de los que más componentes que necesita una planta para hacer más sus funciones, como por ejemplo de floración y todas esas cosas, es NPK, nitrógeno, fósforo, potasio. Y uno de ellos es nitrógeno. Entonces, uno dice, obvio que me ayuda con el nitrógeno. También me ayuda a descomponer, por ejemplo, cadenas de carbono, como por ejemplo muchos azúcares que son muy grandes. ¿Ya? Entonces uno dice, qué importante. ¿Ya? Aquí hay otro, estos son los micorrizas, y si nosotros nos vamos como a los, ¿qué son las micorrizas? Las micorrizas sí son hongos. ¿Ya? En donde, por ejemplo, aquí, esto es como como está dentro de una relación microscópica, pero por ejemplo, una micorriza se une a los pelos radicales, y es esto que estamos como más café, y ayuda a la descomposición, y como que se engancha con ella, con la raíz, y por ejemplo, si los nutrientes están un poquito más allá, ayuda a descomponer eso los toma, lo ayuda a descomponer este hongo, porque es un hongo, lo ayuda a descomponer, lo absorbe, y por medio de ella después se une a las raíces y se los pasa a la raíz, y así la raíz lo puede absorber hacia arriba. Eso es como, qué mágica, que nos ayuda. Y más encima, cuando hay estudios de sobre todo estos hongos, uno dice que las raíces son súper fuertes. O sea, hay un mayor contenido de raíces, la planta está mucho más vigorosa, la planta, ¿por qué? Porque absorbe mucho mejor los nutrientes. Porque los mantiene, y el hongo, las bacterias que están en los microorganismos, que son uno de los microorganismos más importantes en el suelo, le ayudan a tener disponible todos estos nutrientes que necesita el agua. Entonces, de una y otra forma, estos son como aparte de descomponer, son los que nos ayudan a que la planta tenga unas conexiones. De hecho, hay muchos videos o estudios donde dicen que entre las plantas se conectan, y por ejemplo, si hay un incendio, por ejemplo, hay un ataque pero feroz de algún patógeno, por ejemplo, que puede ser otro hongo que ataque la planta pero porque su función es atacar a la planta, no ayudar a la planta. Entonces, como que las mismas plantas se generan como una red y se avisan, y eso es como una conexión, ¿ya? Y entonces cuando se pasa eso, también todos estos hongos nos ayudan también a fortalecer esas conexiones dentro de las raíces, para que así los nutrientes sigan disponibles para nuestras plantas. Así que podríamos seguir hablando de esto, porque son muy importantes. Obviamente,
en una charla tan corta, minuciosa, he tratado de explicar a grandes rasgos todo lo que son estos microorganismos y por qué son tan importantes en nuestro suelo. ¿Ya? Y también hay otros más que no se ven, pero también pueden ser dañinos a nuestras plantas, como por ejemplo los nematodos, ¿ya? Que ahí ya es como tirarse a otra línea, pero por eso que me quise enfocar en estos dos que son como los más importantes, que nos ayudan. Entre los hongos y las bacterias son fabulosos. Y ojalá que sigan apoyándose de redes y apoyándose, por ejemplo, vean documentales y para que entiendan la lógica de lo que son estos grandes descomponedores. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Muy interesante la presentación, todos los temas que tocamos hoy día, todo lo que son los compuestos orgánicos del suelo, los microorganismos benéficos, ¿cierto? Se habló también de la red alimentaria del suelo, las conexiones que tiene nuestra naturaleza y, por supuesto, la temática central, la función que hoy día tiene el suelo. Quedamos ahí con ganas de seguir aprendiendo, así que en una próxima instancia tenemos que continuar hablando de este interesante tema. Desde ya la invitamos a que podamos seguir generando estas clases en vivo y abiertas y gratuitas para la comunidad. Profesora Catherine, tengo algunas preguntas, sobre todo para las personas que no están directamente vinculadas, ¿cierto?, en la disciplina de la agricultura o la agroecología. ¿Cómo podemos nosotros apoyar la microbiología del suelo? Ya. Por ejemplo, dentro de todo lo que hemos hablado, una de las cosas como más importantes es integrarle y hacer entender que el suelo está vivo. Y si el suelo no está vivo, porque el suelo tiene los microorganismos, donde yo les explicaba, donde esto es el único componente donde nosotros podemos elevar. ¿Para qué? Para que el suelo siga y mantenga todos sus componentes para que los nutrientes estén disponibles en la planta. Entonces, si con esa lógica, ¿cómo yo incorporo más microorganismos al suelo? Primero, por ejemplo, es cómo yo entiendo en la lógica de dónde salen estos microorganismos. Entonces yo digo, ya, ¿de dónde salen? Por ejemplo, podemos hacer, ir y comprar, por ejemplo, humus, donde es de la lombriz californiana, la que más nosotros utilizamos, y podemos incorporarlo, por ejemplo, en forma de té, como un riego a la planta. Obviamente siempre hay dosificación, dependiendo del tamaño de la planta, si una planta de jardín o, por ejemplo, una planta de interior, que son los que más como personas que nos pueden estar observando, en ese pequeño macetero, si estamos entendiendo de ese tipo de forma, ese macetero por lo general ya se consumió los microorganismos que hay. Por eso que está tan dura, por eso que uno toca y dice, está oscura. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a incorporar microorganismos. Entonces, una de las mejores maneras es hacer, por ejemplo, incorporarlos como un té de humus. También existe otros tipos de mercado, como por ejemplo bokashi, que también es una descomposición más rápida, por ejemplo, que podemos hacer, pero ya existe en el mercado en versión más rápida, que nosotros podemos comprar y aplicar, y aparte que se ocupa muy poco para este tipo de plantas que son tan pequeñas. Entonces igual te dura mucho tiempo, entonces uno lo puede seguir ocupando. También, por ejemplo, podemos hacer otros tipos de abonos orgánicos, como por ejemplo, no sé, té de ortiga y cosas así que nosotros podemos incorporar cuando ustedes, no sé, van a comer acelga y la cocen primero, esa agüita que no la boten, tírenla a las plantas. Ahí también, aunque sea, digan, ya es agua nomás, pero sí, incorpórenla.
¿ya? Ojalá sin sal, sin nada, sin aceite, sin nada, solo el agua. Por ejemplo, cuando dejan a remojar las legumbres, todas esas cosas. Todo eso tiene algo, tiene nutrientes, entonces nos pueden ayudar mucho más a que nos ayuden a la nutrición de nuestro. ¿Y eso aplica para todo tipo de hervor que podamos aplicar a nuestras vegetales, a nuestros vegetales? Sí, por ejemplo, cáscaras de papa, eh, todo eso. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo que son hojas verdes, pero siempre y cuando no tengan ni sal ni aceite. Ya, perfecto. ¿Ya? Y se dejan enfriar y se echan nomás. Yo aquí todo lo que son líquidos de hojas fuera al jardín. Y a las plantas de interior, una vez al año es importante hacerle un cambio de una o dos, cada un año, cada 2 años, ya ojalá, ojalá que sea una vez al año, es el cambio de sustrato. ¿Qué quiere decir eso? El cambio de tierra. Comprar compost, ya, idealmente, y un poco de, porque como ustedes entendían que al principio les expliqué que tiene el suelo tiene aireación, agua y todo eso, y más los nutrientes, entonces le incorporamos nutrientes con el agua, con el compost, pero también necesita un poco de aireación. Y también, por ejemplo, hay algunos que tienen fibras de coco, que vienen unas mezclas, o también se puede comprar aparte y hacer una mezcla con compost y fibra de coco y así mantenemos todo. Aparte que la fibra de coco es como una esponja, entonces nos ayuda a mantener la hidratación de la planta durante más tiempo, entonces no hay que estar necesariamente regando a cada rato o todos los días, sobre todo ahora que hace mucho calor, entonces necesitamos esos tipos de. También nos ayudamos con el otro sentido de la ayuda como el uso eficiente del agua. Entonces, esas son las cosas que podemos como ayudar. Y lo otro que podemos entender es como entender, por ejemplo, una de las cosas, si ya estamos fuera en el jardín, entender cómo darle nutrición, como por ejemplo con un abono o con un cultivo. Los cultivos que son como que nos dan nutrición al suelo naturalmente son las leguminosas. Entonces, por ejemplo, si nosotros sembramos habas, arvejas, cosas así que son leguminosas, nos van a dejar bien nutrido nuestro suelo. Entonces, ¿para qué? Para que después, cuando ya se vaya esa temporada, podemos incorporar o sembrar otro tipo de cultivo que necesita mucho más como nutrición, que son, como, por ejemplo, las cosas que son más grandes o que necesitan, por ejemplo, un tomate que necesita generar flor y fruto grande, necesita mucha más energía, o sea, necesita mucho más nutrientes. Entonces, todas esas cosas son como lógicas que nosotros podemos entender, como para que ayudamos al suelo para volver a lo que es la siembra. Eso como a grandes rasgos. Muy claro, ahí fuimos tomando nota entonces de todos los aportes que podemos hacer desde nuestros propios hogares. Profesora, la última pregunta de esta jornada, me gustaría saber cómo entiende, cómo ve el rol y la importancia que hoy día tienen los técnicos en agricultura ecológica en lo que es el cuidado de nuestra tierra, de nuestros suelos. Yo creo que dentro de lo que es uno de los pilares, siento que yo, que uno de los pilares de lo que es ser técnico en agricultura ecológica es entender estos ciclos naturales. Y los chicos sí salen preparados porque entienden desde la base que somos naturaleza, desde que entienden, por ejemplo, todo lo que es botánica, todo lo que son fitopatología, que son todos estos microorganismos que están en el suelo, pero además saben cómo elaborar algunos tipos de, por ejemplo, lo que les hablaba, como cómo hacer el compost, ¿ya? Cómo hacer no solamente una vermicompostera, ¿ya? Cómo realizar un bocachi, cómo realizar, por ejemplo, no sé, si tenemos una plaga, un jabón potásico que nos pueda ayudar, que todo eso son cosas que obviamente están dentro de la agricultura orgánica y que ya están en la venta, pero muchas veces no sabemos cómo utilizarlos. Entonces ellos sí están de acuerdo y también nos ayudan todo esto de, ellos saben cómo pueden ayudar a un agricultor dentro de la transición y eso es lo que nosotros esperamos. La transición
de lo convencional a una agricultura agroecológica, o tratar de que sigan a esto. Yo creo que ahora en estos momentos, en tanto guerra, crisis climática, todo lo que nos estamos en estos momentos ni siquiera en nuestro país, en el mundo, pandemia, todo, ha sido esto que es muy importante. Hemos visto que han subido, por ejemplo, los abonos del fertilizante, han subido altísimos. Entonces, yo digo, pero yo sé que son altos porque claramente son químicos que se elaboran en estas macro fábricas, pero versus una agricultura orgánica, gracias a estos chiquillos que conocen estas funciones, nosotros podemos enseñarles y ellos entienden y pueden asociarlo en hacer como, por ejemplo, no sé, un bocachi, que ¿cuánto saldrá? No sé, muy poco, si es que dependiendo de donde estemos también. Por ejemplo, no sé si hay afrecho o por ejemplo podemos cambiar ese afrecho por cascarilla de arroz o podemos hacer esas cosas, pero ellas también ya saben, porque está la receta básica, pero claramente podemos ir moviendo algunas cosas. El compost, ¿ya? Entonces, muchas veces a mí me preguntan así, oh, ¿por qué tengo tanto insecto? Cosas así. Es que también hay que mantener como una línea entre lo verde y lo café, que es nitrógeno y carbono, que es todo lo que es materia fresca que nosotros incorporamos versus la materia café que nosotros incorporamos, como el resto de poda, todas esas cosas. Entonces, hojas, entonces muchas veces esas cosas no lo conocen mucho, no se manejan mucho, pero sí un técnico de la agricultura sí puede asesorar y hacerles como ayuda al agricultor en que sí se puede y que sí obtiene resultados con este tipo de nutrición y porque en realidad lo que estamos haciendo es darle de comer a los microorganismos. Porque estamos elevando la calidad de los microorganismos, la cantidad de microorganismos para que ellos descompongan y o sea, todo esté bien. Así que eso es lo que yo creo, es un rol demasiado importante. Y de hecho ahora, por eso que los chicos están como, yo sé que cuando salimos, los chicos salen y quieren hacer compost y cosas así, pero de repente yo sé que están como con este choque de la convencionalidad, de la agricultura convencional. Yo sé que es muy fuerte, también lo he llevado, por algo me dediqué ahora a hacer el diplomado de agroecología, porque hay que hacerlo de a poco. Hay que hacerlo de a poco, es entender que es una transición. Muchos de los agricultores no es llegar y hacerle como el choque, sino es como muy de a poco, y por eso que las nuevas generaciones son los que más importan. Así es, sin duda ahí nuestros técnicos en agricultura ecológica son agentes de cambios activos para esta transición agroecológica que tanto estamos buscando como institución y hace tantos años también. Así que, profesora, ya hemos llegado al final de esta interesante y entretenida charla. Le agradecemos nuevamente la claridad, ¿cierto?, del interesante tema que ha escogido, y ya la dejamos invitada a una nueva instancia en la que podamos seguir aprendiendo sobre lo que es el suelo, su importancia, ¿cierto?, y el rol que hoy día cumplen los microorganismos. Así que a quienes nos están viendo hoy día, la comunidad educativa de ITMA, les dejamos invitados a que vean las últimas charlas que quedan de este cierre del ciclo de charlas de ITMA Skills que han realizado todas nuestras docentes y docentes de ITMA. Así que nos estamos viendo. Chao.